Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irwin Catagua y voy a hablar acerca de la entrevista. Una entrevista no es una cosa extraordinaria. Una entrevista es un intercambio de información o un intercambio comunicativo entre dos o más personas. La diferencia entre una conversación verbal o una conversación social y con una entrevista es que la entrevista se da para conocer algún tipo de información requerida por un clínico o por algún tipo de persona profesional. La entrevista se adapta desde los siglos pasados, dentro de lo cual va sufriendo diferentes tipos de modificaciones, la cual no ha sido creada por los psicólogos. Los psicólogos simplemente han modificado o han variado el uso de la entrevista. Dentro de esto, la entrevista se acopla perfectamente a los distintos cargos o roles laborales existentes dentro del mundo. Puede ser desde el intercambio de comunicación entre un abogado para con sus clientes, dentro de un doctor para con sus clientes o dentro de un clínico para con sus pacientes. La entrevista suscita diferentes tipos de modos. La entrevista puede estructurarse de diferentes maneras. Existen diferentes tipos de entrevistas, las cuales pueden ser entrevistas simples, entrevista de los problemas, entrevista de orientación, entrevista de terminación, entrevista de situación de crisis, entrevista de observación. Cada una de ellas va a tener un diferente rol o un diferente tipo de determinación en lo que es la entrevista. Mediante ello, la entrevista puede adoptar cualquiera de este tipo de entrevistas, valga la redundancia, para así acoplarlo al tipo de conversación que va a tener como objetivo, ya mencionado, la sustracción de información por medio del psicólogo o del clínico para con su paciente. Las entrevistas muchas veces se manifiestan de un modo simple, sin una estructura tan compleja, dentro de la cual su estructura va a tener muchas variaciones dependiendo del tipo de entrevista que se vaya a ejecutar. Las entrevistas, como ya mencionamos, se manifiestan en diferentes formas, las cuales pueden ser escogidas el modo táctico desde el inicio de tal, o puede ocasionarse su variación desde el desarrollo de la misma entrevista. La entrevista muchas veces va a requerir de una influencia total o parcial del entrevistador o de parte del clínico. Muchas veces el clínico va a tener que optar por su participación absoluta o una participación mayoritaria, dependiendo del tipo de entrevista que se escoja en su realización para con el paciente. Uno de los principales medios fundamentales para la elaboración de una entrevista es el correcto intercambio de comunicación verbal o no verbal que se puede ejecutar entre la conversación dada por el clínico para con su entrevistado o paciente. Muchas veces los psicólogos buscan la manera correcta para poderse expresar y tratar de llegar de una forma correcta y entendible para el paciente, lo cual es uno de los principales modos para poder llegar y ser objetivo al momento de especificar algo y en el momento de la realización de tal entrevista. Todo con el fin de obtener la información requerida por medio de los pacientes, aquella que se va a estructurar por medio de diferentes preguntas que va a ejecutar el psicólogo o el clínico para con sus pacientes. Como ya mencionamos, la comunicación es muy importante dentro de la participación de la entrevista, debido a que si el psicólogo establece una mala comunicación, ya sea verbal o no verbal, el paciente va a llegar a sentirse un poco incómodo, puede llegar a sentirse desplazado por medio de la entrevista y obtener un tipo de incomodidad en ella, lo cual optará el paciente por renunciar en concreto a la entrevista y no se podrá obtener el objetivo correspondiente. Como conclusión, podemos añadir que la entrevista es uno de los medios más factibles y de mayor facilidad realizables para el psicólogo en su intervención con los pacientes, debido a que es una pieza clave para la sustracción de información o intercambio de información que se pueda suscitar para obtener la eficacia necesaria dentro de las sesiones o dentro de un encuentro entre un psicólogo y un paciente. Muchas gracias.